Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond Trends de Endeavor. Soy Nicolás Bodek y me acompaña aquí Manu Vigers. Yo soy cofundador y director de Bono. Somos una plataforma de descarbonización para la industria. Básicamente ayudamos a las empresas a medir su huella de carbono, definir un plan de acción para reducir sus emisiones y los conectamos con la tecnología y el financiamiento para lograrlo. Aquí, pues Manu, cuéntanos un poquito de lo que hacen ustedes. Sí, fantástico, Nico, y va a haber mucho de qué platicar. Nosotros, bueno, yo hace 16 años empecé una empresa que se llama Iluméxico, que lleva energía solar a zonas rurales aisladas donde no hay acceso a la red eléctrica. En esos 15 años llevamos luz a más de 35,000 familias, abrimos operaciones en Colombia, Estados Unidos, y ahora estoy en una nueva aventura. Sigue Iluméxico operando y súper bien, sigo involucrado, y ahora empezamos una empresa de software para ayudar a operadores solares a monitorear mejor sus activos, a verificar su impacto ambiental e incluso aprovechar incentivos ambientales. Entonces, seguro que va a haber mucho de qué hablar, Nico. Y creo que pues, estamos los dos en este como trend de la sostenibilidad y el negocio, ¿no? Entonces, me encantaría escuchar tu experiencia en un mercado y una actividad que para mí debería ser obvio. ¿Cómo ha sido tu experiencia conforme a conseguir clientes y convencer a la gente de que esto es algo en lo que hay que invertir y hay que poner atención? Sí, definitivo. Y qué bueno que usas la palabra invertir, porque creo que ahí hay uno de los principales mitos o más comunes mitos en la sostenibilidad. Pero antes de platicar un poco de estos mitos, ¿qué te parece que definimos un poco lo que es sostenibilidad? Porque igual y muchas de las personas que nos escuchan lo habrán escuchado y no tienen idea. Eh, para mí la sostenibilidad definitivamente tiene que estar basada en tres principales pilares, que son económico, ambiental y social, ¿no? Si algo, cualquier cosa, no cumple con alguno de estos tres pilares, pues no será sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces creo que es importante que cuando pensemos en sostenibilidad no solo pensemos en temas ambientales, en abrazar árboles, que muchas veces lo ven como de esa forma, sino más bien realmente es un tema a largo plazo. Sí, sin duda. A mí me gusta mucho esta definición de cómo lograr tus objetivos del presente sin poner en riesgo los objetivos del futuro, ¿no? Y creo que ahí estos tres ámbitos de los que hablas son claves. Entonces creo que la industria o en general el mundo está pues, muy enfocado históricamente al tema económico, y creo que el tema social y el tema ambiental pues, apenas están empezando a escuchar y en muy pocos casos son centrales en la estrategia, ¿no? Entonces, pues definitivamente es un reto que tenemos como emprendedores en Endeavor, como de sociedad en general, y pues encantado de ver que estamos pues ya varios, no suficientes, pero ya varios empujando estos temas. Sí, sí, y pues bueno, regresando un poquito a la pregunta que me haces hace ratito de cómo ha sido tratar de vender sostenibilidad en México y en Latinoamérica, pues creo que definitivamente seguimos en una etapa enseñar, de enseñar qué es la sostenibilidad. Nos encontramos con barreras importantes en donde los tomadores de decisión dentro de grandes corporativos o dentro de pymes inclusive creen que ser sostenible les va a costar más dinero, les va a generar trabas operativas, cuando en realidad, al menos desde mi perspectiva y lo que hemos estado haciendo con otros clientes, pues es todo lo contrario, ¿no? Tú bien decías un tema de inversión, ¿no? Tal vez todo lo que hacemos en una empresa, por lo general estamos buscando reducir costos, generar más dinero y la sostenibilidad es más que nada una oportunidad increíble para poder hacer eso de una mejor manera, ¿no? Sí, podríamos decir que ese mito es que la sostenibilidad es una línea del P&L que está en el SG&A, ¿no? En la parte de los costos. Y creo que, pues en tu caso, y creo que también lo que estamos haciendo acá de este lado es, ¿por qué no lo vemos como o una inversión? O sea, lo metemos a nuestro balance, o también, ¿por qué no puede estar en otras líneas de ingresos o de beneficios o de incluso reducción y ahorros, ¿no? Entonces, ¿tú cuál crees que es esa barrera o por qué se ha visto históricamente como un costo, y qué podemos hacer para cambiar ese mito, para hacer una nueva realidad? Pues creo que definitivamente en sus orígenes, las principales tecnologías, mira, por ejemplo, hablemos de paneles solares, ¿no? Que al principio, cuando se empezaron a popularizar, eh, eran potencialmente más caros, o sea, el kilowatt hora potencialmente era más caro que consumirle directamente a la red. Eh, y yo creo que esa perspectiva se quedó, a pesar de que los precios cayeron drásticamente, no hablando de esta tecnología muy particular, pero en términos generales, el resto de otras tecnologías de sostenibilidad
pues empiezan esa misma curva, ¿no? Empiezan siendo muy caras porque hay poca demanda, porque son innovaciones, ¿no? Pero conforme va creciendo y crece la demanda, pues los precios van cayendo, pero la perspectiva de los compradores parece no cambiar, ¿no? Y se quedan con la idea de que es más caro y no lo voy a hacer. Y digo, pensando en las soluciones, digo que el bono de carbono es una interesante. ¿Cómo ves esa parte? O sea, ¿cómo volvemos nuestro impacto ambiental una línea positiva en el P&L? ¿O volvemos un ingreso o un incentivo? Pues mira, nosotros desde Bono hoy en día lo que estamos buscando hacer a final de cuentas es llevar a nuestros clientes a Net Zero, que por definición significa reducir al menos un 90% nuestras emisiones. O sea, ¿cómo le hago yo como empresa para dejar de emitir gases de efecto invernadero y compensar a través de créditos de carbono, por ejemplo, un máximo del 10%? Hoy en día estamos más enfocados en la parte de la reducción por obvias razones, ¿no? Hay que priorizar esta parte que representa lo más importante. Pero definitivamente hay que cambiar esa perspectiva de los tomadores de decisión, porque nos puede habilitar un montón de... Sí. A ver, por ejemplo, hablemos rápidamente de lo más importante, que es la medición de la sostenibilidad, que tiene muchas aristas y es súper grande, pero comúnmente se ha traído hoy en día a un tema de huella de carbono, ¿no? Que podría ser como el indicador principal de la sostenibilidad, a pesar de que hay ahí un montón de otras cosas, temas de desechos, huella hídrica, temas sociales obviamente y demás. Yo hablando desde mi expertise en temas de huella de carbono, creo que por la metodología per se, en donde tienes que medir tanto las emisiones que generas tú, como las emisiones que generan tus acciones, los productos que produces, los servicios que das, y también los proveedores que te dan la oportunidad de producir lo que sea que hagas, pues ahí se abre muchísimo el scope y la cantidad de impacto que puedes generar, ¿no? Por ejemplo, en promedio, una compañía, su impacto entre el 75 y el 90% está en su cadena de suministro, ¿no? Entonces, tú eres una corporación multinacional que tiene cientos o miles de proveedores y en realidad para que tú puedas alcanzar tus objetivos que ya son públicos, Net Zero al 2050, al 2040, en realidad lo que tienes que hacer es fortalecer tu relación con tus proveedores para que ellos puedan hacer ese heavy lifting y reducir las emisiones que ellos tienen para que entonces tú reduzcas y alcances tu objetivo, ¿no? Y eso conlleva, obviamente, muchos obstáculos, pero al mismo tiempo también grandes oportunidades. Por ejemplo, si mis proveedores pueden consumir energía renovable, que hoy en día ya es más barata, y tal vez no lo hacen porque creen que es más cara, a pesar de que hoy en día ya no sea, quiere decir que ellos están gastando más de lo que deberían. Si logramos que cambien a energía renovable, vamos a reducir sus costos operativos y potencialmente vamos a poder reducir nuestros costos de compra y reducir nuestros propios productos, ¿no? Entonces, fortalecer esas relaciones a largo plazo con los proveedores a partir de la sostenibilidad puede ser una de las mayores oportunidades que tienen hoy las empresas para hacer cambios drásticos en sus costos. ¿Cómo ves? No, de acuerdo. Y creo que hay una parte interesante de esa fórmula que es los incentivos ambientales, o en este caso los bonos de carbono, tienen primero la parte de la empresa grande que tiene estos incentivos, yo creo que impuestos por el consumidor, la bolsa, su propia filantropía, lo que tú le quieras llamar, que es voy a llegar a net zero, ¿no? Pero tienen el otro lado que es, para llegar a eso, como dices, hay muchas cosas que son ya económicamente viables, que si haces hoy, te mejora tu P&L, mejoras tu cadena de valor y eventualmente se traduce en un valor económico. Entonces, lo raro es que son tan obvias que no lo estén haciendo. Ahí hay un tema que falta, creo que simplemente es comunicación, que los CFOs de las empresas lo entiendan. Pero por el otro lado, estos vehículos, como los bonos de carbono, tienen en otro tipo de empresas un impacto bien relevante en su top line, ¿no? Entonces, yo te puedo, el ejemplo de las empresas que operamos nosotros de energía solar, que hemos logrado registrar, ya sea en los certificados de energía limpia o en mercados de bonos de carbono, el impacto ambiental de las instalaciones, que además benefician a una población marginada, eso nos genera un ingreso que va en nuestro P&L y que hace que sea más viable en nuestra operación. Entonces, existen ya estos mecanismos, estos mercados que no sé identificar si son de quién es el rol, si el gobierno, los corporativos o simplemente de como sociedad, en donde el que tú tengas un impacto ambiental o que tú te enfoques en tener sostenibilidad también genera estos impactos en otros lugares, ¿no? Entonces, creo que también hay una nueva industria, una nueva oportunidad de generar proyectos que son
más viables gracias a esos mecanismos, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre qué otros ejemplos has visto tú que son relevantes en eso, porque al final un impuesto al carbono o una estructura donde unos ganan y otros invierten, pero como sociedad o como ecosistema general nos beneficiamos, también tiene su lugar, ¿no? Sí, definitivamente. Y creo que cuando hablas de que un proyecto de carbono empiece a tocar otras aristas que no solo sean relacionadas a la parte de la huella o del impacto de la empresa, no hablando de tal vez hay proyectos de carbono que no solo son temas de reforestación o en temas energéticos, sino también van a temas de agua, empieza a haber más tecnologías, temas obviamente sociales que son súper importantes. Y algo que sí he visto mucho en grandes corporaciones es que a la hora, las empresas que sí quieren compensar sus emisiones desde ya, están empezando a analizar a profundidad. Ya no solo es cuánto me cuesta la tonelada de CO2 equivalente, sino realmente es la adicionalidad que tienen estos proyectos, ¿no? ¿Qué otros beneficios tienen estos proyectos para que valga la pena yo invertir en ellos, ¿no? Y creo que eso definitivamente es súper, súper valioso porque sí, es como una forma de darle la mano a otras personas y beneficios para todos, ¿no? Básicamente. Y creo que hay otra vez se mezcla esta parte donde digamos, si una empresa grande tiene hoy un compromiso de responsabilidad social, por lo que tú quieras, las razones detrás pueden ser lo que sea, pero si ese compromiso lo traducen en, oye, cada tonelada que yo reduzco, una tonelada no es igual a la otra, ¿no? Que si además tiene buenas prácticas, si tiene empleo de grupos vulnerables, si tiene un impacto social importante, entonces lo puedes hasta vincular con esa parte y puedes generar pues buena voluntad del consumidor o de tus stakeholders hacia ti. Creo que eso va de la mano con pues al final del día, el hecho de tener prácticas de sustentabilidad también te deberían de generar ciertos beneficios como acceso a financiamiento más barato, y ya empiezan a haber estos vehículos, ¿no? Donde banca de desarrollo tiene te reduzco la tasa de interés si cumples con estos criterios, o si logras tener el impacto que decías que ibas a tener, te condono una parte de tu crédito. Y entonces vuelves proyectos, o sea, generas un incentivo que está alineado a que crezca tu proyecto, pero si lo haces de una manera adecuada, pues incluso tienes el beneficio económico. Entonces, ahí creo que todavía no sé qué es lo que falta para que se vuelva algo mucho más mainstream, ¿no? Ahorita yo lo veo hay banca de desarrollo, hay algunas empresas que lo están haciendo, pero creo que el emprendedor promedio y del estudio que hizo Endeavor, creo que solo el 13% de los emprendedores veían a la sostenibilidad como una práctica para acceder al capital, ¿no? Entonces, ¿qué falta en el sistema o en los emprendedores para que esto cambie o para que transformemos cómo vemos esto? Sí, tocas un tema súper importante, ¿no? El financiamiento de impacto, que hoy en día creo que está muy dirigido a grandes corporativos, ¿no? A grandes corporativos que tienen menores riesgos para ofrecerles este tipo de tasas preferenciales. Digo, hay un montón de diferentes productos financieros, como bien estuviste mencionando. Creo que el tema de la cadena de suministro, y regreso a este tema, puede ser clave para darle la oportunidad a pymes o a pequeñas compañías dentro de cadenas de suministro de corporativos muy grandes acceder a estas tasas preferenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú eres una empresa que le vende a un gran corporativo, eres uno de sus proveedores críticos, que potencialmente vas a estar trabajando con ellos por mucho, mucho tiempo, pues de cierta forma mitigas un poco el riesgo de impago de cualquier tipo de producto financiero, y al tener un componente sostenible que te habilita un acceso a una mejor tasa, pues alineas los incentivos que tiene el corporativo, que son reducir sus emisiones en la cadena de valor, con los incentivos que tienen las pymes, que a final de cuentas son vender más o reducir sus costos, ¿no? Entonces, si podemos alinear esos incentivos, tanto de la institución financiera, como de los bancos de segundo piso, como del corporativo y la cadena de suministro, pues es entonces en donde vamos a poder desbloquear esos grandes ganancias en términos de impacto, ¿no? Y un ejemplo se me viene a la mente muy rápidamente es el tema del factoraje sostenible, ¿no? Por ejemplo, grandes corporativos que les pagan a sus proveedores a 30, 45, 90, 120 días, ¿no? Y estos proveedores usan el factoraje para ganar su dinero hoy, a pesar de que pierdan un porcentaje. Si estos proveedores tienen un plan, un roadmap de descarbonización, un objetivo alineado al del corporativo y lo pueden demostrar, entonces pueden ganar tasas
preferenciales, les reducen la tasa del factoraje, eso significa que ganan dinero, más dinero automáticamente por solo medir, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces creo que es una forma de la que podríamos empezar a desbloquear esto a más emprendedores. Sí, y sabes que creo que, digo, más allá de los incentivos o los vehículos de los que estamos hablando, creo que hoy en día tenemos que todos estar viendo nuestro negocio, sea el que sea, o sea, estés en temas que sea fácil implementar sostenibilidad o no, yo creo que dos vertientes. Una es los riesgos que significa el cambio climático. Entonces, cómo mi negocio, lo que implica el cambio climático y lo que estamos viendo como planeta, se ve en riesgo, ¿no? Entonces, puede ser que afecte a mi cadena de valor, mi producción, lo que tú quieras, ¿no? Hay muchos riesgos que no estamos viendo. Y la otra es cómo representa una oportunidad. Entonces, cualquier industria, cualquier emprendimiento que entienda cómo hacia dónde van los macro trends, que puede ser, o sea, un equivalente es, oye, si no estás pensando ahorita en AI para tu negocio, estás frito, ¿no? En 5 años vas a estar frito. Yo creo que también si no estás pensando en los riesgos y oportunidades que representa la sostenibilidad para tu negocio, puede ser que también. Entonces, creo que estos mecanismos que creo que todavía hay muy poco y apenas se están viendo, pero cada vez van a ser más importantes, ¿no? Y hay muchos casos e incluso estudios que ven como de las herramientas que más impacto tienen en que como planeta lleguemos a pues digamos, un futuro no tan trágico en cuanto a los escenarios de cambio climático, tiene que ver con un impuesto al carbono, ¿no? Y entonces, estos mecanismos que hoy son incentivos también se pueden volver castigos. Entonces, si tú hoy ya es económicamente viable implementar un sistema de reciclaje o paneles solares o mejores prácticas, el no hacerlo te pone en riesgos hacia el futuro, ¿no? Y el hacerlo te da acceso a este tipo de cosas. Y entonces ahí creo que sale un poco la pregunta de, pues, ¿qué rol jugamos los emprendedores? ¿Qué rol juega el gobierno? ¿Qué rol juegan estos incentivos? Y tú que estás metidísimo en el tema de los bonos de carbono y su evolución como incentivo y como castigo, incluso para en algunos países entiendo que si no llegas a un cierto nivel de emisiones, pues pagas penalizaciones, ¿no? Que luego se usan para fondear proyectos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el rol de diferentes organismos y cómo pinta este futuro para los emprendedores y las startups? Sí, no, definitivamente ahora que estás hablando de diferentes tipos de riesgos muy importantes, vamos a ponerles rápidamente nombre. Los riesgos físicos, que son como realmente los impactos que puede tener el cambio del clima para mi negocio, ¿no? Por ejemplo, que suba el nivel del mar y la sede que tengo en la playa, pues va a tener que cambiar de lugar, por ejemplo, ¿no? Y los riesgos de transición, que son más como el cambio de la regulación, que podemos ver hoy aquí en México, por ejemplo, con la Ley General de Cambio Climático, que X cantidad de empresas tienen que reportar sus emisiones cuando superan un total de emisiones que hoy en día son 25,000 toneladas al año, pero que se prevé que ese límite vaya bajando y que te obligue a ti entonces a tener que empezar a medir, a reportar, y si no lo haces, pues obviamente tienes riesgos ahí de multas, ¿no? Por ejemplo. Creo que aquí, y me gusta cómo haces la pregunta de cuáles son los roles de los corporativos, de los gobiernos, de los multilaterales. Creo que lo puedo ver como en 3 aspectos, ¿no? Los corporativos, digamos, son los que pueden generar los incentivos y la demanda para que otras empresas que hoy en día no están viendo la sostenibilidad porque no es material en su negocio al día de hoy, o creen que no lo es porque no lo están viendo, pues que pueden generar que las empresas empiecen a ver, ¿no? O sea, que los proveedores de las cadenas de suministro empiecen a voltear a ver a la sostenibilidad. Hoy únicamente porque mi cliente más grande me lo está pidiendo y pues lo que va a hacer para no perder al cliente, ¿no? Pero a final de cuentas, a corto o mediano plazo puede ser una decisión muy correcta para ti. Por el tema del gobierno, definitivamente, pues a final de cuentas ellos ponen las reglas, ¿no? Y creo que ellos tienen la habilidad de poder agilizar permisos, ¿no? Por ejemplo, regresando al tema de energía solar, ¿no? O sea, que tienes que sacar permisos para interconectarte, instalar un nuevo tipo de medidor bidireccional o lo que sea, que puedas acelerar y agilizar esto, pues puede permitir obviamente que crezca el deployment de este tipo de tecnologías, del impacto y de todos los beneficios que conllevan, ¿no? Y finalmente, pues los multilaterales y las instituciones financieras, que yo también las veo como uno de estos actores clave del ecosistema de descarbonización, pues
por alguna razón existen las emisiones financiadas, ¿no? O sea, yo, institución financiera, te presto dinero, tú contaminas con ese dinero, pues yo también soy responsable de esa contaminación que tú estás generando, ¿no? Entonces, hoy en día, 45% de los assets under management a nivel global están en línea con el Net Zero Banking Alliance de las Naciones Unidas, y eso significa que las instituciones financieras tienen también presión por descarbonizar sus portafolios. ¿Y eso qué significa? Que le quieren ayudar a sus clientes, a través de, idealmente, productos financieros asociados a la sostenibilidad, a reducir su impacto, ¿no? Y se convierte esto como en una cadenita, que yo le llamo la cadena de descarbonización, que pues va desde gobierno, instituciones multilaterales, hasta los más chiquitos de la cadena de suministro. ¿Tú qué opinas? Ese concepto me gusta y creo que se puede ver, como dices, de arriba hacia abajo, ¿no? Es obviamente una buena política pública con buena intención de los corporativos baja la economía y nos beneficia a todos y genera estos incentivos. Y creo que también se puede ver esa cadena de abajo para arriba, ¿no? Desde el individuo hasta la pyme, hasta la startup, hasta la scale-up, hasta estos. Si también creo que no hay que subestimar el poder que tenemos. Entonces creo que es muy fácil decir, ¿sabes qué? Si claramente la crisis climática es tan fuerte y viene tan difícil que yo como individuo, pues ¿qué pasa si no hago las cosas bien? Pues no va a pasar nada, no tengo un impacto. Pero creo que al final, como dices, si las pymes estamos exigiéndole al banco que lo tome en cuenta y el banco entonces tal, pues incluso puede llegar a cambiar las cosas, ¿no? Y si el consumidor está preguntando en la tienda, en el negocio y tal, oye, ¿esto de dónde viene? ¿Esto qué impacto ambiental tiene y tal? Pues poquito a poquito, si muchos lo hacen, creo que también esa cadena que dices puede ir de abajo para arriba, aunque es más difícil y menos fácil de visualizar. Entonces creo que nos lleva como a pensar en cerrar con esta idea de si el ser sostenible es un trend que gente como tú y yo está aprovechando, si es algo que en 3, 5 o 10 años va a tener que ser parte básica y ni siquiera se tiene que cuestionar ni tiene que ser algo nuevo, ¿no? ¿Qué opinas tú o cómo ves eso desarrollándose? Yo creo que a mediano plazo va a ser como una mezcla, ¿no? O sea, va a existir ya una base esperada de medición, reporting. O sea, ahora, por ejemplo, nacen las NIS, ¿no? Del CINIR, las normas de información de sostenibilidad, que ahora las empresas que reportan van a tener que estar reportando 30 indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Entonces empieza a crecer poquito a poquito la necesidad de la transparencia de estos temas dentro de las organizaciones, pero al mismo tiempo habrá muchos que no solo lo van a usar como una forma de distinguirse o de innovación, sino realmente como una oportunidad de crecimiento. Así como hoy en día se dice que la inteligencia artificial puede ser una de esas oportunidades para darle la vuelta a un negocio, para crecer y escalar, yo creo que definitivamente la sostenibilidad es exactamente lo mismo, ¿no? Hoy en día tenemos la oportunidad de integrar nuevas tecnologías que antes no teníamos, que puede ser exactamente relacionado como la inteligencia artificial, para reducir nuestros costos operativos, ¿no? Es muy similar y creo que los que lo sepan aprovechar, pues van a liderar esta transición que no creo, por más que algunos países al norte de México vayan poniendo regulaciones en contra, no creo que se vaya a detener. Sí, y creo que se ve en la parte solar, ¿no? Aunque está la regulación muy en contra ahorita en Estados Unidos, en México nos pasó también. Al final, los emprendedores y las empresas están encontrando la manera y sigue creciendo, ¿no? No se ha parado. Entonces, creo que, digo, muy de acuerdo contigo, creo que ahorita va eventualmente a ser mainstream, pero los que se suban a la ola hoy y los que lo incorporen desde hoy van a encontrar una manera de diferenciarse sin duda, ¿no? Entonces, pues, Nico, gracias por el espacio, gracias Endeavor por facilitarlo y gracias a todos por escucharnos en este episodio. No se pierdan el siguiente Beyond Trends de Endeavor. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.